Ok, bueno, buenas noches a todos. Ya vamos a comenzar aquí con la ponencia virtual del día de hoy. Nos acompaña Asiel. Ella nos va a presentar un poco sobre los huertos. Les voy a compartir un poco sobre ella, su semblanza. Bueno, ella es emprendedora social. Ha participado en la gestión y ejecución de procesos comunitarios para asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada e instituciones académicas. Es facilitadora en agroecología desde el 2017. Durante los últimos 7 años ha participado en diferentes iniciativas en torno al fomento de la agroecología. Actualmente se encuentra concluyendo estudios en agricultura biodinámica a través de Impulso Biodinámico de México. Co-creó la iniciativa Arborema, Vínculos Biofílicos, mediante la cual busca articular espacios de ecoaprendizaje enfocados en cultivar y fortalecer la relación humanidad-naturaleza. Pues muchas gracias a Ciel por acompañarnos el día de hoy. Y ya sin nada más que agregar, el micrófono es tuyo y también la pantalla para compartir. Gracias. Muchas gracias, Fernanda. Pues primero agradecerles por abrir estos espacios y por buscar el fomento de que las personas cultiven sus alimentos. Yo diría que eso está muy de agradecerse. Ujú. Entonces agradezco mucho la invitación y también pues al proyecto, el proyecto que está haciendo esto. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla para empezar. Me voy a saltar esta parte que ya contaste un tanto un poco de mi biografía y solamente me gustaría compartir que a través de Arborema, que es este proyecto que nació justo con una necesidad de ayudar a crear espacios, ¿no? Como que en algún momento de mi vida me di cuenta de cuán necesarios son los espacios que nos permitan vincularnos con mayor profundidad, pues con la vida, tanto la vida que somos como la que nos rodea. Entonces, con pues sí, con esta misión fue que nació Arborema y a través de Arborema, pues es donde, digamos que la plataforma, ¿no? Donde damos este tipo de espacios. En fin, nuestra misión del día de hoy es poder ofrecer esta clase pequeña, que es como una clase más bien introductoria y yo la nombraría como bases y principios para poder tener un huerto en casa. Y yo lo primero que preguntaría sería, ¿por qué tener un huerto en casa? Parece que es una actividad pues ya muy alejada de nuestras prácticas humanas, ¿no? Eso, ya no lo podemos negar, ya no hay huertos cerca de nosotros y si acaso en nuestras ciudades, al menos en las metrópoli, de pronto encontramos uno que otro disidente que anda poniendo ahí ese tipo de espacios, pero en general es raro encontrar que la gente cultive sus alimentos en la urbe y esta labor pues ya está muy separada, ¿no? De nuestros espacios, de nuestro día a día, de nuestras prácticas, incluso de nuestros pensamientos. Ya es no tan común que nos preguntemos quién cultivó lo que estoy comiendo hoy o de qué país, ¿no? O de qué estado, si no queremos ser tan dramáticos, aunque hay mucho de nuestro alimento que no es de nuestro mismo país o incluso de nuestra misma región. Entonces, yo creo que empezaría por ahí, ¿no? Como de dónde vienen los alimentos que comemos. Y sin hacer, digamos, como sin abundar tanto en esta pregunta, pues yo quise solamente resumir pues sencilla y por el simple hecho de buscar ir hacia digamos, de volver a renaturalizarnos y como ir como en contra de todos estos sistemas que son agresivos con la vida. Y aquí puse esta imagen porque eh, me gusta mucho mostrar algo que es evidente y que pasa muchas veces desapercibido, pero es esto del consumo homologado. Nuestros mercados, nuestros espacios donde, digamos, podemos conseguir, intercambiar, pues sí, nuestro dinero por alimento, eh, ya se ha vuelto limitado a ciertos productos. Y este dato a mí, cuando la primera vez digamos que lo leí,
me impacta muchísimo. Y básicamente em, nos cuenta que nuestra trayectoria como humanidad sobre esta tierra, pues nos ha permitido entender mejor el planeta, ¿sí? Y saber cómo domesticar las especies, ¿no? Y en el momento en el que pues sí, nos han permitido eh, tener como más complejidad en nuestra civilización, hemos también desarrollado vínculos muy específicos. Pero algo que es muy, así, a mí me impacta muchísimo, es que hoy en día con las prácticas, pues sí, agroindustriales, nuestra alimentación está basada ya actualmente en solo 15 especies vegetales. Entonces, pensar que pues sí, los ancestros y ancestras que vinieron antes de nosotros, bueno, que estuvieron antes de nosotros, tenían acceso a más de 600 especies y que ahora nuestra alimentación se reduce solo a 15, uff, qué fuerte, ¿no? Como qué fuerte pensar que siempre estamos alimentándonos de estos mismos, pues sí, alimentos, no solo en lo vegetal, sino también en lo animal. Y me gusta mucho traer esta imagen para invitar a quien esté viendo esta clase que observe eh, estos frutos, estas partes de plantas que se pueden comer y se pregunten cuáles han comido, ¿no? Y está chistoso porque cuando hago este ejercicio durante los talleres o las clases, los cursos, la mayoría de las personas mira estas opciones y dice, no, no he probado ninguna, ¿no? No, ni siquiera sabía que existía una calabaza que era negra, ¿no? O ni siquiera sabía que existía un jitomate con esta forma, o wow, el frijol vaquita, ¿no? Y así como estos pocos ejemplos, existen cientos de otros ejemplos de alimentos que son de nuestro mismo país, ¿no? O nuestra región, que no conocemos y de la que nos es totalmente ajeno, pues sí, el conocimiento detrás de su cultivo, de sus aportes, ¿no? De sus sabores incluso, como lo más básico que serían sus sabores. Entonces, pues, ¿qué más razones hay para, pues, querer tener un huerto? Y yo creo que aquí está la más importante. Hace no mucho, la Organización Mundial de la Salud empezó a traer este concepto que se dice malnutrición tipo B, ¿no? Así se le conoce. Y esto es muy duro porque básicamente lo traducen como el hambre oculta o el hambre silenciosa. Y uno pensaría que alimentándose todos los días, pues se nutre. Pero la verdad es que los alimentos que estamos consumiendo todos los días, o sea, pensemos en los vegetales que comimos el día de hoy, en nuestro desayuno, nuestra comida o nuestra cena. Bien, pues esos alimentos eh, tienen entre 3 a 5 veces menor contenido de nutrientes del que nuestros abuelos lo tenían. Entonces, bueno, por poner aquí un ejemplo muy burdo, eh, digamos que si hoy nos comimos, no sé, unos 200 gramos de brócoli, pues no tenemos, y digamos, si nuestros abuelos comieron esos mismos 200 gramos, pues nuestros abuelos tendrían 3 a 4 o 5 veces más nutrientes de los que nosotros, ¿no? Y eso es fuerte porque estamos viendo que hay muchas cosas, ¿no? Que nos están moviendo, que nos están afectando, que hay como ansiedad y hay depresión, y yo no sé ustedes, pero al menos en en mi círculo de apoyo noto que hay mucho esto, ¿no? Como es todos estos síntomas de, sí, como de que algo en esta vida es insostenible y nos estamos ahí, pues sí, estamos prendiendo las luces rojas, ¿no? De, uff, está pasando algo, hay que voltear a ver, ¿no? Como, pero lo que me llama la atención es que sí, muchas cosas se toman en cuenta, ¿no? Como lo laboral, las relaciones familiares, pero poco se habla de la alimentación y, y por supuesto tiene que ver que en los últimos 200 años la calidad del alimento ha bajado de forma impresionante. Entonces, bueno, esta
dramática disminución en la cantidad de nutrientes o en la calidad o vitalidad del alimento, pues podría tener mucho que ver, ¿no? Como cómo nos está sucediendo la vida. Entonces, yo aquí lo dejo. Esta es la única razón que a mí ya me mueve, pero pensemos que hay 101.000 de razones por las cuales tener un huerto es una gran respuesta. Entonces, bien, así que quiero invitar justo, ¿no? A que nos adentremos un poco y brevemente en la historia de todos estos impulsos que hay hacia hacer una nueva agricultura, porque ya sabemos que después de la revolución industrial llegó algo llamado la revolución verde, ¿no? Que fue este momento donde em, pues se dieron cuenta que los avances tecnológicos ya eran posibles de aplicar pues a la agricultura, pero eso no fue nada bueno, ¿no? Porque de ahí se dieron cuenta que pues sí, se podía generar cantidades exorbitantes de comida, pero eso dio como resultado lo que tenemos hoy. Sin embargo, pues muchos humanos y humanas alrededor del mundo han buscado la forma de revertir esto, ¿no? Como de ser más congruentes con la vida, más respetuosos y respetuosas con la vida. Entonces yo traje esta imagen, por supuesto, agradeciendo también pues sí, a todas aquellas personas que no están representadas aquí y que seguramente también han luchado para hacer nuevas agriculturas. Pero bueno, traje esto porque es lo más escuchado dentro del mundo de quienes estamos explorando cómo regresar a la Tierra, ¿no? Y seguramente habrá quienes estén viendo esta clase que reconozcan o hayan escuchado de pronto, ah, sí, que la perma, ¿no? O que la agricultura regenerativa o que la agricultura sintrópica. Entonces, bueno, partiendo de que hay todas estas formas diferentes que buscan, ¿no? Estos impulsos que buscan hacer diferente a como hemos estado haciendo en estos últimos siglos y justo esta es la invitación de hoy, ¿no? Esta clase es para que ustedes puedan aprender a hacer un huerto partiendo de hacer una agricultura diferente y respetuosa con la vida y partiendo también y tomando de inspiración pues a muchas de estas personas que han hecho aportes importantes a nuestra forma de cultivar. Entonces, que sepan que están ahí, ¿no? Que sepan que son distintas y también que si quieren echarse un clavado para ver qué es lo que propone cada uno de estos impulsos, pues se van a sorprender, eso diría yo. Así que bueno, vamos a ello. ¿Qué significa crear un huerto? Pues en todo caso, crear un huerto eh, respetuoso con la vida. Y yo diría es crear un organismo sano. ¿Y esto qué significa? Que este ser que van a hacer, ya sea que crezca en tu jardín, en la casa de algún familiar, en el lugar que compartes con tus roomies, ahí está. Bueno, por un lado es importante estos tres puntos, que son pues imitar, admirar y respetar la naturaleza. Por otro lado, eh, que sea un diseño que esté en directa relación con la región o el bioma al que pertenece. Eso es bien importante y lo van a escuchar mucho en la permacultura, por ejemplo. Y por supuesto que, como lo empecé, pues que pueda sostenerse en la mayor medida posible, ¿no? Que no tome del exterior y que al contrario sea algo que aporte, ¿no? Como que no sea un parásito, como lo son muchos de los huertos hoy en día, ¿no? Los huertos que producen a escalas agobiantes. Entonces, bueno, sabiendo que este es nuestro objetivo, yo parto pues, de hablar sobre quién está detrás de esta idea, ¿no? Si tú quieres poner un huerto en tu casa, lo más importante es que pienses que como guardián que serás, eh, pues te corresponde, digamos que lo más importante, ¿no? Como ya sea que seas una persona o que sean varias que tengan como este impulso, quiero como hacer em, y pues sí, como mostrar la relevancia de que una persona que va creando un huerto
eh, tiene toda la responsabilidad de que ese organismo sea sano y que vaya creciendo y desarrollándose. Así que empecemos por esto. Primero tenemos, pues sí, ya dijimos al guardián, y por otro lado tenemos el lugar, ¿no? El espacio donde se va a gestar ese organismo nuevo. Ya sea que sea tu terraza, tu balcón, azotea, traspatio, jardín, cualquier lugar que tengas pensado para poner un huerto, es el segundo punto, ¿no? Importante a considerar. Ahora, si ya sabemos que por un lado está tu iniciativa y por otro lado está pues sí, este organismo que está gestándose, ¿no? Que está ahí esperando a que nazca, digamos, este nuevo ser, el plan o el objetivo es que se pueda encontrar, ¿no? Que por un lado lo que tú estás soñando vaya en total respeto con el lugar en el que quieres gestar ese nuevo organismo. Eso es bien importante, ¿no? Como encontrarse. Porque ya sabemos que en eh, pues sí, en nuestros tiempos digamos, antropocénicos, no sé eso si esa palabra existe, pero digamos, en estos tiempos donde el ser humano va como por la vida haciendo lo que desea en el espacio que desea sin escuchar lo que allí se expresa, pues bueno, no nos ha traído muy buenos resultados, ¿no? Para cuidar la vida que hay, que somos. Entonces, em, esto es importante y quisiera aquí como acentuar que si tú estás buscando tener un huerto, recuerdes que por un lado estás tú y por otro lado está ese lugar. Entonces, la pregunta es aquí, ¿ya sabes qué espacio es el que eh, vas a buscar para que puedas ahí gestar tu organismo? Y eso nos lleva a lo siguiente, ¿no? Que es que eh, vas a crear algo nuevo, ¿no? Algo que no existía. Es un lugar que va a ir a acoger diferentes especies, que te va a proveer de alimento y esto te va a colocar en una posición bien bonita y bien importante, que es pues ser, sí, quien gesta vida nueva, ¿no? Quien gesta un organismo nuevo que es el huerto. Y yo traigo esta imagen porque me parece muy ad hoc, porque al final es crear algo de lo pequeño hacia lo grande. Y por eso traje algo que los hippies conocemos muy bien, o los neo-hippies, que es la flor de la vida, ¿no? Esta geometría sagrada que contiene, pues, en esta representación gráfica, todo lo que se crea, ¿no? Todo lo que tiene lo que porta una esencia vital. Y entonces la invitación es que si tú quieres crear un huerto, partas de aquí, ¿no? Partas de que la vida normalmente hace esto, ¿no? Su expresión va de ir de lo sencillo a lo más complicado y así en un huerto. Entonces, la idea es que al momento de que podamos crear un huerto es importante, pues sí, que consideres que no existe tal cosa como un huerto instantáneo, ¿no? Un huerto es un nuevo bebé que viene al mundo, que tú vas a acompañar en su desarrollo, y eso no es un momento, es un proceso. Y como tal, pues va a requerir tiempo y atención, y eso va a ser diferente para cada caso. Habrá quienes le dediquen mm, lo que puedan para que este bebé crezca y seguro, pues dice un maestro mío, a lo que le pones atención, eso crece. Si tú le pones atención a una persona, la persona crece. Si le pones atención a una planta, esta crece. Si le pones atención a tus problemas, estos crecen, ¿no? Como hay que ser cuidadosos, ¿no? A lo que le ponemos atención, porque todo lo que recibe atención crece. Y así un huerto. Entonces, observar, presenciar y acompañar ese espacio va a ser bien importante. Y yo sé que estos son, digamos, aspectos que podrían no sonar importantes porque uno quiere saber, pues ya, ¿no? Dime cuáles son las recetas para poder crear un huerto. Pero bueno, lo cierto es que lo que buscamos y lo que buscan todos estos impulsos nuevos es poder crear un diseño inteligente, ¿no? Que cualquier esfuerzo
esté basado en un profundo sentido de respeto, ¿no? Y que haya un pensamiento sistémico, un pensamiento crítico y sobre todo, pues sí, una noción de respeto hacia lo que hay, ¿no? Y no de intrusión, no de, eh, pues sí, como de agresión, ¿no? O de imposición. Entonces, yo invitaría a cualquier persona que quiera desarrollar un proyecto de huerto o un espacio donde cultivar sus alimentos, que considere siempre estas reglas de oro que se pueden ver mucho como desde el diseño inteligente y se basan, digamos que en estas dos, sí, como dos puntos del recetario, ¿no? Por una parte, idear. Y cuando digo idear, me refiero a esta parte de ir atrapando el sueño. ¿Esto qué significa? Un segundo, ahí está, perdón. Sí, me refiero como a este sentido de que puedas decir qué quieres, ¿no? Que yo quiero un espacio que le dé de comer a mi familia, por lo menos una vez a la semana, ¿no? O puede ser, voy a detener un momento la pantalla, ¿no? Como eh, lo que estoy buscando, ¿no? Como abrir un momento en el que tengas hoja, papel, lápiz, pluma y te pongas a bajar ese sueño. ¿Qué quiero, ¿no? Como quiero vegetales, no sé, quiero hacerme ensaladas todas las semanas, si quiero, no, mi meta es producir alimento para toda mi familia, ok, bueno, voy a requerir un gran espacio, ¿no? Es decir, que pues solo bajemos esto, ¿no? Y quizá ahí esto nos permita dimensionar, ¿no? Y bajar un poco a tierra nuestras expectativas y decir, va, si voy a necesitar tanto espacio, realmente tendré tanto tiempo como para dedicarle, o bien quizá el plan sea, no sé, como tener pocas hierbas y hacerme test todas las noches, ¿no? O quizá hacer una medicina cada cierta temporada, ¿no? Del huerto. Es decir, si nosotros vamos bajando, ¿qué queremos? Es muchísimo más fácil que podamos inteligentemente, pues, crear nuestro huerto, ¿no? Porque tendremos claridad de qué es lo que ahí va a gestarse. Y yo quiero compartirles también que me ha pasado infinidad de veces que, pues sí, que me he topado con personas o proyectos que quieren poner un huerto y tienen bueno, la más grande dificultad de todas, que es que no saben para qué quieren ese espacio, ¿no? Entonces, aquí la invitación más importante, pues es que ustedes tengan bien en claro esto de idear, ¿no? De atrapar su sueño, de meditarlo, de motivarse, de reunir información, ¿no? ¿Qué necesito saber? ¿Qué necesito conseguir de herramientas? Todo lo que sea posible, ¿no? ¿Qué tipos de formas de cultivar hay, ¿no? ¿Con qué energía cuento? Si voy realmente a dedicarle sí, pues toda esta cantidad pues de vitalidad, ¿no? Porque de alguna forma, mm, si nosotros estamos en un punto de nuestra vida donde nos es difícil cuidar, pues no esperemos que este ser vivo, este pequeño bebé, pueda sobrevivir, ¿no? Como, o al contrario, ¿no? Si estamos buscando aprender a cuidar la vida, este puede ser también una forma, ¿no? Como de acercarnos a esa práctica. Y entonces nos vamos acercando a algo más complicado que es la planificación, ¿no? Que es realmente hacer bueno, digamos, comprometernos con entender ese lugar, ese territorio que queremos desarrollar y llenar de vida, y ya sea que sea una terraza, un jardín, un patio, hay que conocerlo, ¿no? Para saber qué es posible hacer ahí, en esas dimensiones. Entonces, aquí vienen estos puntos que conocemos como hacer análisis de sitio, en considerar alternativas, en generar planes de acción, proyectos piloto. Y bueno, no quiero decir que si no tienen esto, si no han hecho todo este camino, no pongan un huerto, ¿no? Para nada. Es solo una invitación a que si nosotros tenemos una buena estructura, es mucho más fácil que nuestro huerto dure a través del tiempo y sea un bebé fuerte. Entonces, es la invitación. Tampoco hay una regla, ¿no? Cada quien puede ir
haciendo sus exploraciones, pero lo que sí puedo decir es que se lo tomen muy en serio, ¿no? Es como, pues sí, como maternar de alguna manera o paternar, ¿no? De alguna manera. Entonces, pues eso es importante. Y aquí se repitió esta. Bien, traje esta frase, me parece una frase preciosa y voy a empezar por aquí. Y esta frase dice, al contemplar la naturaleza no perdáis nunca de vista ni el conjunto ni el detalle, que en su vastedad magnífica nada está dentro ni fuera, y por rara maravilla, anverso y reverso son en ella una misma cosa. De este modo, ciertamente aprenderéis enseguida este sagrado secreto que miles de voces publican. Esta frase me parece preciosa porque justo nos invita a pensar, eh, pues sí, que en la naturaleza es imposible detenernos solo en lo pequeño, ¿no? Hay que ver siempre, pues sí, lo que, lo, pues lo que está involucrado, que es la totalidad, ¿no? Y eso nos va a enseñar mucho al momento de poner un huerto. Así que les tengo un pequeño ejercicio a quienes están aquí. El ejercicio es este. Imagínense que yo en este preciso momentazo les traigo esta bandeja de plantulitas. Plántulas es la forma en la que llamamos a las hortalizas, bueno, realmente cualquier planta que está en sus primeros días de vida y es una cosichitirri, ¿no? Como de unos centímetros, una semilla que tiene unos días de haber nacido. Imagínense que yo llego con esta bandeja y se las entrego y son bebés de lechugas y de jitomates y de berenjenas y calabazas y así. Y entonces yo les entrego esta bandeja y les digo, es tu responsabilidad lograr que se desarrollen hasta que te den lo que quieres obtener, ¿no? De cosecha. Entonces ustedes reciben muy preocupadamente como la cara de Fer ahora, ¿no? ¿Cómo voy a hacer eso, ¿no? Como, ajá, ok, vale, ¿no? Como es una chamba, ¿no? Una responsabilidad. Pero quiero hacer este ejercicio porque justo la invitación es a que piensen qué necesitarían, ¿no? Entonces, voy a dar aquí unos segundos para que piensen, ¿no? Como pongan en el chat aquí que estamos, como qué necesito, ¿no? Ahora, ¿qué necesito para sostener y acompañar a estos seres vivos? Y por ahí pensamos, ¿no? Por ejemplo, se nos viene sol, ¿no? Se nos viene, ahí vayan pensando, ¿no? Como que, híjole, ¿qué necesitaré para esto? ¿Qué necesitan las plantas para vivir? O de pronto se les viene la pregunta, ¿qué necesitan estas plantas para vivir, ¿no? En específico. Tierra viva, nos dice Erin. Ajá, es una gran respuesta, exacto. Un sustrato, ¿no? Un lugar donde ellos puedan habitar. Eh, Espacio cercano a toma de agua, dice Fer, exactamente, ¿no? Como agua, por supuesto, alimento. eh, a, a mí me viene, por ejemplo, a la mente relaciones, ¿no? Entonces, saber de qué forma van a estar cercanas unas a otras, no sé, podemos ir ahondando, pero la idea es que pensemos, ¿no? Como, ¿qué más? Macetas, suelo directo, ¿no? Como nos empiezan a, quizá digan, uy, voy a tener que comprar una regadera, ¿no? O voy a tener que fabricar una regadera ahí con lo que tengo en casa. Eh, bueno, pasemos a lo siguiente. Este es, digamos, como podemos echarle un vistazo a lo que usualmente sabemos que necesitan las plantas de hortalizas para poder vivir. Y algunas sonarán muy obvias, pero vamos a ahondar un poco más en esta clase sobre qué implica. Por un lado, sabemos que luz solar, por otro dijimos agua, un entorno adecuado, ¿no? Porque claramente si te pones a cultivar hortalizas en un espacio donde la temperatura baja a menos 20 grados, pues evidentemente eso no, o al contrario, te vas al desierto y donde las temperaturas más bajas son de 38, ¿no? Y tampoco, ¿no? Entonces, entorno es importante, otros seres vegetales, la plataforma de vida, las herramientas y la protección. Pero quiero invitar
a que vayamos más allá de la receta, ¿no? Que podemos encontrar en cualquier lugar de internet, ¿no? Cualquier guía que nos dice, pues sí, haz esto y vas a obtener esto, ¿no? Entonces quiero invitar a que piensen y sientan, ¿no? Como, ¿por qué esto? ¿Por qué de esta receta? Y empezamos por aquí. Yo diría que es bien, bien importante considerar que el sol es la guía más sabia del huerto. Entonces, su principal misión es que puedan entrar en una profunda relación con los ciclos y ritmos del sol y nuestro planeta, ¿no? Pues sí, nuestra casa. Y se van a dar cuenta de que hace una diferencia totalmente radical. Y yo me he dado cuenta que si algo tienen las personas que cultivan, es que están bien, pues sí, conscientes de la importancia del sol en nuestros cuerpos, ¿no? Y en esas diferencias. De pronto hay personas que no se dan cuenta de qué implica para su humor o para sus vínculos o para su forma como de ir, de sentir su cuerpo, el hecho de que haya ciclos, ¿no? O temporadas. Em, y eso es muy fuerte porque es como que esta desconexión nos ha puesto en un lugar de mucha narcotización de los ritmos y ciclos naturales. Entonces, ya no implica nada para nosotros que cambien las temporadas, si podemos alimentarnos de, no sé, pensemos, ¿no? De aguacate todo el año, ¿no? O de tomate todo el año, ¿no? O que tengamos alimentos de otros países en cualquier momento. Y esto es duro, ¿no? Como porque hay razones para que la naturaleza provea en ciertos momentos ciertos alimentos. Pensemos, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, pero pensemos en los cítricos. ¿Se han puesto a pensar en qué temporada tenemos más cítricos? ¿En cuál? ¿En cuál me pueden decir? En invierno. Bueno, eso es lo que observamos. Ajá, bueno, sí, y un poco antes, ¿no? Porque ya digamos que cuando estamos poniendo nuestras ofrendas, al menos aquí en México, pues ya tenemos la mandarina en excelente momento, ¿no? Entonces, pues sí, la naturaleza provee de estos cítricos para fortalecer nuestro sistema inmune, porque se vienen días de frío y eso siempre representa ahí cosas retadoras para nuestro sistema, ¿no? Entonces, es lindo pensar que todo en la naturaleza tiene una razón. Y esta es la principal invitación, ¿no? Si tú quieres sembrar un huerto, sí, sembrar eh, hortalizas y hacer crecer un huerto, tu misión más importante es conectarte con el sol y con sus ciclos y que nazcan las preguntas ahí, ¿no? Que te nazcan preguntas. Ajá, ¿qué significa eso, no? O de qué me estás hablando. Ah, pues bien, esa es tu misión, ¿no? ¿Qué significa vincularte con el sol? Esa es tu tarea. Descúbrelo. Entonces, bueno, pasamos a esto porque definitivamente, eh, por mencionarlo, digamos que en pocas palabras, pues sí, hay una trayectoria, digamos, todos los días el sol hace un arco en nuestras cabezas desde que amanece hasta que anochece. Y todo el año ese arco va cambiando poco a poco, de hecho es tan imperceptible que parece que no lo hace, ¿no? Así que esta es una de tus misiones. ¿Tú quieres tener un huerto? Empieza a observar el cielo, empieza a observar el sol, empieza a observar la sombra que se crea cuando el sol está en diferentes ángulos, ¿no? En nuestro cielo. Em, y mira, ¿no? Y descubre, porque esto va a ser muy diferente, porque si tú quieres crear un huerto y de pronto te vas a vivir a Argentina, estas reglas van a ser diferentes. Y en Argentina, pues, va a ser totalmente opuesto. Entonces, que sepas qué significa eso, ¿no? Que sepas que hay una trayectoria que el sol está realizando todos los días, esta danza por arriba de nuestras cabezas, y ubícala, ¿no? Ubica el norte, ubica el sur, ubica el este y el oeste, y hazlo solo con las sombras, ¿no? O con la posición del sol en ciertos momentos. Así que va siendo van a siendo tus primeras misiones.
Yo por aquí dejo esta recomendación de este TED Talk, que a mí me gusta mucho. Para quienes están iniciando, la recomiendo y para entender por qué, pues sí, por qué tenemos diferentes estaciones, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tú quieres poner un huerto, entonces crea un vínculo con el sol, ¿no? Averigua qué hace el sol en tu cielo, ¿no? En el cielo de tu lugar, de tu territorio. Y observa tu espacio, ¿no? ¿Qué pasa? ¿En qué sombras se proyectan? Y te vas a dar cuenta de que como va cambiando, las sombras en tu casa no van a ser las mismas en verano que en invierno o que en los solsticios, ¿no? En otoño o en verano. Entonces, esa es tu misión, ¿no? Involúcrate con lo que está pasando en el cielo y te vas a dar cuenta de cosas que el 90% de nuestros congéneres humanos no sabe y no ha observado, y es la belleza de lo natural, ¿no? Y de la magia que sucede, ¿no? Lo que no se puede ver a simple vista, pero que nos conduce a lugares de magia, ¿no? Bien importantes. Y solo como ejemplo, aquí les puse los tres arcos digamos, las tres trayectorias que hacen normalmente el Sol en alrededor del año. Llega un momento donde está más baja ah, pues sí, el arco es muy bajo, muy pegado al horizonte, y otros donde casi pasan más por encima de nuestras cabezas, dependiendo de nuestra latitud y altitud, ¿no? Pero invito a que puedan echarse ese clavado y descubran cuáles son los tres arcos, ¿no? Como arriba de sus cabezas. Esa sería una gran invitación para empezar. Por otra parte, pues que vayan haciendo estas proyecciones, ¿no? Y que comprendan que dependiendo del lugar en el que estemos, del lugarcito que habitemos en el mundo, pues eso va a ser diferente, ¿no? Para quienes están en el Ecuador o cerca de, pues no hay una diferencia tan abismal, pero los que estamos en los más cerca de los polos, eh, sí tenemos más marcadas estos arcos, ¿no? Más dramáticos, y las temperaturas cada vez más. Yo creo que en México tenemos un lugar muy privilegiado para cultivar, y eso es maravilloso, porque, pues sí, no sé, en Canadá, por ejemplo, sí es un tema cultivar, ¿no? En invierno es imposible si no tienes un invernadero. Y en México podemos cultivar casi la mayoría de las hortalizas todo el año, así que eso sea una excusa menos para que puedas tener tu huerto y que descubras, ¿no? Que también hay en otros lugares, pues sí, ¿no? Es diferente. La forma en la que el sol danza por tu cielo no va a ser la misma en ningún lado del planeta. Entonces, no creas las recetas que encuentras en internet. No van a ser siempre válidas. Encuentra las recetas que vas descubriendo a partir de tu experiencia viva con el lugar que habitas. Esa sería una invitación importante. Y pues que sepan, ¿no? Que, uy, cada vez que se vayan echando más y más clavados por esto, van a encontrar información cada vez más poética, más hermosa, y van a enamorarse cada vez más de la vida. Yo creo que eso es una de las cosas más bellas de cultivar. Por ejemplo, el analema, ¿no? Esta figura que es como una lemniscata medio achatada de un polo, y que esto va haciendo el sol todo el año. Es como si tomáramos, digamos, una foto cada no sé, como cada 3 semanas, algo parecido, de la ubicación donde está el sol. Y fíjense, ¿no? En nuestro cielo el sol va haciendo esta danza tan maravillosa. Y por supuesto van a empezarse pues sí, a enfrentar con información interesante, ¿no? Que hasta arriba o en el punto de más calor encontramos esta fecha, ¿no? Como por aquí encontramos los equinoccios, y cuando está más cerca del horizonte, pues el invierno. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque eso va a hacer toda la diferencia en lo que podamos cultivar, ¿no? Pero bueno, en pocas palabras, vamos a la receta, porque es importante que se vayan con una receta también. Entonces, si tú quieres crear un huerto, busca que un huerto, ese huerto al menos, para que puedas cultivar la mayoría de las hortalizas, busca que ese espacio reciba pues por lo menos unas 6 horas de luz. Y digo que sí está la receta, pero recuerda, ¿no? Como, ¿por qué hacemos esto? Es porque las plantas tienen diferentes necesidades, ¿no? De luz. Y y eso no aplica para todas, ¿no? Habrá plantas que no toleren la luz directa, ¿no? Que necesiten
que esa luz esté un tanto filtrada, ¿no? Como los helechos en un bosque apenas tocan, ¿no? Como unos rayitos que pasan por allí y ellas son muy felices y ese entorno es ideal. Y habrá otras plantas como estas suculentas, ¿no? Como en el caso de las cactáceas, ¿no? Que almacenan nutrientes y humedad y no necesitan de la sombra o en todo caso pueden tolerar esa sombra. Pero claro, como aquí estamos hablando de hortalizas, la mayoría de las hortalizas o estas especies domesticadas eh, viven bien con 6 horas de luz. Entonces, si tú puedes encontrar un espacio donde haya 6 horas de luz todo el año, o bien, no todo el año, pero que identifiques qué momentos del año no hay esas 6 horas de luz para que sepas qué sembrar allí cuando no hay tantas horas de luz, pues va a ser muy ideal. Entonces, esa va a ser, digamos, nuestra primera regla importante. Y luego hablábamos del agua, y esto también es algo fundamental, porque pues porque sencillamente no, las plantas no pueden vivir sin esta sustancia, ¿no? De hecho, nadie puede vivir sin esta sustancia. Entonces, la pregunta aquí es, ¿tú qué vas a hacer, no? En cuestión del agua, ¿tú vas a colectarla de la lluvia? ¿Vas a esperar que llegue por tu toma de agua, ¿no? Como de la toma pública. Eh, Eso, ¿no? Para hacerte esas preguntas es importante. Y sobre todo, como por ahí decían al principio, un tip muy bueno es que siempre tengas una buena estrategia para poder, digamos, para poder regar. Porque muchos proyectos que tienen esta idea de tener grandes extensiones de huerto. Después de un tiempo claudican porque resulta que el agua la tienen que acarrear, ¿no? No hay un buen sistema de riego, etcétera. Y bueno, claro, si tu huerto va a ser pequeño y solo vas a tener que acarrear una cubeta, pues ya la hiciste. Así que, pero piénsalo, ¿no? Piensa, vale, yo voy a cuidar, perdón, voy a recolectar el agua de temporada de lluvias, la voy a poner en este tambo, ¿no? O qué va a hacer, ¿no? Determínalo en tu planeación también. Y eso también nos lleva como a al sistema que vas a usar para regar, ¿no? Determínalo. Si quieres, si decides que vas a hacer esto de forma manual, pues considera esto, ¿no? ¿Qué vas a necesitar? Ahora pues voy a necesitar una regadera, voy a necesitar eh, ¿qué voy a necesitar? ¿No? Esto. Y si mi huerto va a ser muy grande, pues bueno, tal vez no pueda regar a mano, ¿no? Va a ser demasiado para una persona y voy a necesitar algo más complejo, ¿no? Si quiero seguir métodos más eh, tranquilos o más permaculturales, por ejemplo, pues puedo optar por algunas técnicas que permitan usar poca agua, ¿no? O estas técnicas ancestrales como la ollita de barro que te permite, eh, sí, pues tener hidratado un espacio una vez, que solo riegas una vez a la semana, como en este caso de estas ollas que no están cocidas y que se entierran casi por la mayoría parte de su cuerpo y se dejan, digamos, a la vista la boquilla para que de aquí se introduzca el agua, se tapa la boquilla con un plato y esto va a permitir que poco a poco se vaya soltando, ¿no? El agua. Y como estas hay cientos, ¿no? De estrategias, pero búscalas, ¿no? Averigua cuál te conviene. Hay muchos tutoriales, hay unos terribles, la verdad, en internet. Así que yo te recomiendo que te acerques. Esta va a ser tu siguiente tarea, así que anótala. Acércate a un huerto de tu localidad. ¿Quieres hacer un huerto? Conoce otros huertos, ve lo que está haciendo la gente, ¿no? Es más, primero que hagas tu huerto, mejor ve a voluntariar a ese huerto, ¿no? Como diles, oye, yo quiero ayudar y observar. Entonces, eso, ¿no? Haz comunidad y ve lo que ya la gente ha acumulado en conocimiento y experiencia. Y ya después, bueno, si quieres subir tu nivel de complejidad, te vas a dar cuenta que hay muchas otras formas, unas menos sostenibles que otras, quizá unas más acercadas a lo natural que otras, pero conócelas, ¿no? Ve qué es posible. Eh, por cierto, nota aquí anterior, quiero decir que una de estas agriculturas interesantes es la agricultura natural, porque
es la que se conoce como agricultura del no hacer. Y puse esta primera opción porque justo en este tipo de agricultura se promueve que el agricultor no haga nada. O sea, que solo disponga o acomode lo necesario, pero que no haga nada, que no riegue, que nada. O sea, en esta agricultura se entiende que quien hace es la naturaleza. Es una agricultura muy bonita. Yo personalmente no la practico tanto, pero me parece muy interesante su propuesta, ¿no? De dejar que la vida misma decida, ¿no? Como que debe y que no. Muy diferente a las otras que sí, digamos, te piden una técnica y logran cosas diferentes. Pero está bueno, ¿no? Como sumergirse en todas estas ideas eh, disidentes para hacer agricultura. Bien, seres vegetales. ¿Qué puedo sembrar? ¿Qué necesito para sembrar? Haz una lista con las hortalizas que quieres cultivar en tu casa, ya sea porque le gusta mucho a tu familia, ¿no? Puede ser que sea por gustos, ¿no? O por necesidades. Por ejemplo, uy, ya me dijo el doctor que tengo una deficiencia de hierro. Ah, pues bueno, hay que cultivar em, hojas verdes, ¿no? Todo lo que sea hojas verdes. Mi delirio son las fresas. Bueno, voy a cultivar fresas, ¿no? O yo solo quiero hacer esto medicinal. Bueno, entonces haz tu lista de qué hierbas aromáticas prefieres. Entonces haz esta lista, ¿no? No improvises. De preferencia, bueno, sí, hay que darle paso a lo espontáneo, pero por favor, ten una visión, ¿no? Como de lo que quieres que ahí suceda. Mientras tú tengas más firmeza de lo que quieres que ahí suceda, eh, más vas a permitirte ir en contra de esa normatividad y darte cuenta de lo que sí es posible también en ese espacio. Y esto, ¿no? Elige esa lista, contrástala con lo que es posible, porque puede que tú quieras sembrar algo que no es posible, ¿no? O que no, o que solo se puede en cierta temporada del año, ¿no? Pero haz la lista y justo es para que digas, ah, de esta lista, esto se puede aquí, ¿no? Como, a ver, de esta lista puedo sembrar no sé, como puedo sembrar jitomate todo el año, ¿no? Como es para que salgan preguntas. Tu lista es para que salgan preguntas. Y esto me lleva a lo siguiente, te van a salir estas preguntas justo, ok, de acuerdo, yo quiero sembrar, quiero tener semilla de chía, ¿no? Porque me encanta para hacer postres. Ajá, y cómo consigo buenas semillas, ¿no? Y eso te va a llevar a entender mejor el mundo de los vegetales, el mundo de las semillas y de las plantas. Y la idea es que salgan preguntas. Eso es lo más importante, que salgan muchas preguntas. Yo aquí te voy a responder rápidamente que en torno a las especies, la mayoría de estos impulsos para hacer agriculturas distintas es poder tener, pues sí, hortalizas que te permitan cultivar vida en tu propio territorio. Entonces, bueno, aquí hay todo un tema complejo, los biólogos aquí nos dirán mucho, hay mucha opinión al respecto, pero pues siempre busca, ¿no? Como que tu cultivo sea local. Investiga qué sembraban ahí hace 100 años, ¿no? eh, que era común en ese espacio. Y por supuesto, yo personalmente también invito a la exploración siempre con cuidado, ¿no? Por ejemplo, la albahaca es increíble, pero no es de aquí, ¿no? Viene del Mediterráneo. Pero bueno, si a ti te gusta la albahaca y quieres añadirle más sabor a tu comida, no sé, pues solo ve qué implica, ¿no? Entonces, ya tienes tu lista, contrasta, ¿no? Mi lista es de especies que son exóticas, que vienen de otros países, o no, o son hortalizas que sí, que cultivaban nuestros ancestros, ¿no? Como averígualo. Bien, medidas de protección. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues sí, que tú vas a poner ese huerto en tu terraza, en tu jardín, en tu techo, lo que sea. Esto nos lleva a pensar, como bien dije al principio, que es un nuevo ser, un nuevo organismo, un bebé. Tu misión va a ser proteger a ese organismo. ¿Y cómo lo puedes salvaguardar? ¿Cómo es que cuida su integridad? Pues piensa que
es un nuevo ser en un universo, o sea, rodeado de un ecosistema o de un sistema complejo. Y de alguna forma es importante que como los padres y las madres en la naturaleza cuidan a su pequeño eh, hijo o hija, pues esto, ¿no? Que también aplique para tu pequeño ser. Entonces, hay muchas interacciones sucediendo en el aire, en el suelo, mucho y de muchos tipos. Entonces, ve tu siguiente tarea, ya que hayas hecho todas las anteriores, es siéntate en el espacio que quieres, pues sí, que quieres seleccionar para que ahí nazca tu proyecto, tu huerto, y obsérvalo y ve qué interacciones allí existen, ¿no? Y observa y escríbelas y si te sirve, dibújalas y conoce qué pasa, si puedes también en cada temporada o hazte unos minutos, un espacio de minutos al día para observar esto, ¿no? ¿Qué sucede ahí? ¿Quiénes pasan? ¿Hay hormigas? ¿Hay aves? ¿Hay fauna que es doméstica de los vecinos, quizá mía, quizá que viene a este espacio, ¿no? Empieza a conocer ese lugar porque ese lugar te va a revelar mucha información y en lugar de que tú llegues impositivamente y hagas lo que se te da tu voluntad y de pronto destruyas un ecosistema que no sabías que existía, pues mejor conoce, ¿no? El lugar es como una posibilidad de conocer pues sí, una cantidad de información que podrías no haber observado antes. Entonces, hazte este espacio para observar ese lugar y registra todo lo que ahí sucede. Em, y entonces te vas a dar cuenta que sí, hay muchas formas de cuidar ese espacio. Yo aquí puse unas cuantas para que se den una idea. Pero bueno, ya sabemos, si tu lugar, y aquí hay una invitación importante como para otra tarea, que es que te metas a averiguar, aparte de la experiencia que tú vas a tener, y voy a hacer aquí un paréntesis. Voy a recordar algo que me compartió una maestra de una permacultora hace mucho tiempo. Y decía, los permacultores, digamos, más am, novatos, ¿no? Como más principiantes, observan poco tiempo y después accionan, ¿no? O sea, pueden observar, pues sí, unos días, unos meses, pero son desesperados, ¿no? La observación. Sin embargo, pues sí, las personas que ya entienden que la vida se trata de ser, mm, pues sí, de observar con cuidado y con amor lo que ahí se manifiesta, pueden durar incluso hasta 4 años antes de tocar un solo pasto de un lugar. Y esto, ¿no? Ella decía, si tú tienes un terreno y quieres hacer un huerto, te invito a que al menos te aguantes un año de ir a acampar al menos en las 4 estaciones y hagas todos tus registros y veas lo que allí existe antes de que tú intervengas en ese lugar. Y claro, y cuando yo digo esto, la mayoría de gente dice como, ¿de qué me estás hablando, no? Yo no voy a esperar un año a acampar un año o antes de construir nada, ¿no? Como yo ya quiero. Entonces, esto es un importante ejercicio em, de autocontención, ¿no? De estas prácticas que tenemos bien arraigadas de hacer lo que sea cuando querramos, ¿no? Y de, sobre todo, ver lo que ahí se manifiesta. Y mientras más información tengas tú, mejor te va a ir. Ahora, entonces estaba diciendo que una de tus tareas va a ser, por una parte, tener esta experiencia de lo que allí se manifiesta y por otra parte, pues sí, métete ahí a la Google y busca, ¿no? Todos estos fenómenos que pasan en tu región. A mí me gusta mucho esta plataforma que se llama Weather Spark, está en inglés, te las puedo poner ahí en el chat, pero esta te arroja toda la información de climas, temporada de lluvias, temporada de calor, ¿no? Por temperaturas, de vientos, y te arroja según la información recopilada, pues sí, por tu organismo local, que estas, digamos, esta información se va registrando en todos lados, ¿no? Y por diferentes, sí, como instituciones. Pero digamos, en esta puedes encontrar
toda la información que te puede ser relevante. Entonces, vela, ¿no? Y descubre, ¿no? Que tal vez había un montón de cosas que no sabemos de lo que pasa en nuestro territorio. Pero bueno, regresando a esto, quizá descubras que durante los meses de verano hay muchísima lluvia, ¿no? Llueve, llueve, llueve y entonces, pues no, a las hortalizas no les gusta recibir agua todo el tiempo. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a techar ese espacio? ¿Vas a decidir poner un invernadero? ¿Qué va a pasar, no? Quizá descubras, o bueno, quizá ya sepas que cae granizo en cierta temporada del año, o por ejemplo ahora que les pasa mucho a nuestros camaradas poblanos, que todo el tiempo se les llenan sus patios de ceniza, ¿no? O todo esto, ¿no? Va a ser información importante. O te des cuenta que todos los días a cierta hora llega el gato de tu vecina, ¿no? Como a darse el rol por ahí y pues eso qué va a significar, ¿no? Para tu huerto. Bueno, tal vez tengas que vallar, tal vez tengas que contener o abrazar, ¿no? Como sí, aquí hay diferentes ejemplos, ¿no? De lo que puede pasar, pero importante que lo observes, ¿no? Quizá quieras hacer como la agricultura natural que dice el agricultor no tiene que hacer nada, ¿no? Entonces, que se exprese lo que tenga que expresarse y que todo se coma lo que tenga que comerse y que viva lo que tenga que vivir. Como les decía, yo no soy tan partidaria de estas acciones que al final fomentan a la no acción, pero ahí hay interesante, ¿no? Algo que ver. Eh, y bueno, también saber si vas a ser vallados por el viento, ¿no? O cómo vas a sobrellevar, ¿no? Las heladas, si es que las hay en tu región, etcétera. Y esto nos lleva a lo más importante, diría yo, bueno, no lo más, porque todo es importante, pero una cosa sí que es importante para toda persona que se mete a este camino y es crear suelo o acompañar a la vida a crear suelo. Y no conozco a ninguna persona que realmente esté enamorada de esto, que no tenga esto como ley primera. Así que si tú vives en la ciudad y dices, bueno, este, yo no tengo suelo porque vivo en un departamento en la planta del quinto piso, ¿no? Como, entonces es una invitación, ¿no? ¿Cómo vas a crear suelo? Y esta va a ser tu misión más importante. El lugar donde van a crecer tus hortalizas, ¿cómo vas a conseguir que sea un lugar propicio, ¿no? Y aquí viene uno de los grandes errores que es ir a los invernaderos y comprar tierra, pero quiero poner aquí de entendido que mucha de la tierra que consiguen en los invernaderos, pues es tierra robada del monte, ¿no? De que se desgaja el monte, el bosque, que se van destruyendo ecosistemas y eso, pues se vuelve como lo que habíamos dicho en un principio, ¿no? No es un organismo sano y que se autorregula, sino un organismo parásito. Entonces, que tu huerto no sea un parásito, ¿no? Que tu huerto cree vida, no que la tome de otros lugares, sino que la aporte. Entonces, eso es lo que queremos. Y aquí, bueno, la invitación es, por supuesto, me regreso un momento acá, la invitación es a que sepas cómo hacer una composta. Si tú sabes cómo hacer una composta, ya tienes el 50% de tu existencia humana ganada como buena, eh, con buenos méritos, ¿ok? Entonces, eh, sí, eso, ¿no? Si existe un cielo, tú aprendes a hacer composta para llegar ahí. Entonces, sí, sí, y si no sabes hacer composta, métete a un taller de composta, ¿no? Métete a un curso de composta porque va a ser lo más importante. Y si no vas a poner un huerto, de todas maneras, ten una composta, ¿no? Como, esa es la invitación porque todo lo bueno en el mundo se sucede en el suelo, en el horizonte, ¿no? Ahí es el gran transformador y justo la plataforma para nuestras plantas. Bien, tenemos dos formas de cultivar. Decide, ¿no? Como decide qué quieres. Si tienes un jardín, pues tal vez te convenga cultivar directamente en él. Pero quizá no, ¿no? Quizá, como decíamos, vives en la última planta de tu edificio y quizá quieras usar tu terraza o quizá quieras usar tu techo. Bueno, pues te convendrá entonces tener contenedores. Así que vamos a ver qué significa eso. Está muy sencillo. Tú lo que necesitas es que cuando
vayas a poner tus plantas, que tu suelo sea rico en nutrientes, por eso hay que hacer composta, que tu suelo pues tenga vida macro y micro. ¿Y eso cómo sabes que está sucediendo? Pues haz composta. Eso seguramente te va a asegurar que ahí hay relaciones, ¿no? Sucediendo bioquímicas y de muchos otros tipos, ¿no? Físicas y demás. Que retenga agua, necesitas un suelo que retenga agua y eso se logra pues siempre cuando hay materia orgánica en abundancia y eso se logra haciendo composta. Que esté aireado, ¿no? Que sea un suelo no, digamos, no tan arcilloso y compacto, ¿no? Que pueda sentirse blandito para que las raíces tengan como esta soltura, ¿no? De ir penetrando hacia abajo y de que no les tome tanto esfuerzo, porque eso, pues sí, es que es como hay que generarles facilidad, ¿no? Hay que ayudarles a que estén disfrutando su desarrollo. Y sí, esto también lo logras con composta. Que tu suelo pues esté suelto y que tenga buen drenaje o en otras palabras que tenga estructura. Y eso también ahí dependerá de varias cosas, pero haz composta, eso también va a ayudar. En conclusión, haz composta y ayuda a mejorar tu suelo, ¿no? Esa es la clave. Bien, claro, estoy haciendo un resumen muy dramático, ¿no? Hay muchas cosas que aprender, muchas cosas que poner en práctica, pero ya les estoy dando lo que ningún curso les va a dar en línea, que es bien importante. Entonces aprovechen esta información. Bien, si ustedes van a decidir que, bueno, van a cultivar ya sea en su suelo directo o en una maceta o en un huacal o lo que hayan decidido, es importante que sus hortalizas tengan por lo menos de profundidad 30 centímetros, ¿no? Para que puedan desarrollarse bien. Y bueno, esta también es una receta burda porque ya cuando vayan en cómo sembrar hortalizas nivel 12 se van a dar cuenta de que pues esto ya no aplica, ¿no? Para entender como complejidad, pero digamos como principiantes, pues sí busquen esto, ¿no? La regla de los 30 centímetros de profundidad como mínimo. Esto va a ser diferente, por ejemplo, para las camas biointensivas, va a ser diferente, pero su básico es este, comiencen por aquí. Es importante que si van a tener unas macetas o lo que sea que elijan y no va a estar en directo, que ese contenedor tenga orificios en el fondo, porque es importante que todo drene, ¿no? Todo líquido drene, que también el aire corra por más pequeño que sea. Y por supuesto es importante que este lugar, esta maceta, este guacal, proporciona oscuridad a su suelo, porque el suelo, no van a encontrar suelo en la naturaleza que esté descubierto. La naturaleza encuentra su estrategia para que nadie vea pelón el suelo, ¿no? Como vayan a un bosque y siempre lo van a ver o cubierto de hierba o cubierto de hojas o cubierto de lo que sea, ¿no? No va a estar pelón. Entonces, no queremos eso y estamos imitando a la naturaleza, pues porque hay sabiduría en ello. Y eso nos da mucho para hablar sobre el suelo. Entonces, bueno, procuren que sea oscuro, píntenlos, si van a usar botellas de garrafones o según su ingenio. Yo no soy muy fan del reciclaje en este tipo de eh, eh, al menos no en el momento de hacer agricultura por el tema de los microplásticos. Entonces yo sí recomiendo ser cuidadosos, ¿no? Como con esto. Pero bueno, nota bien importante. Si ustedes van a hacer su huerto en alguna construcción, sobre alguna construcción, llámese registro, llámese el techo de su casa, llámese el patio o el balcón, importante que ustedes acudan con quien compró esa casa, con quien la construyó, con quien sabe de esa edificación y que les diga si la carga permitida bueno, es óptima para un espacio así, ¿no? Por ejemplo, he sabido de huertos en techos que, bueno, sí, que se van haciendo cada vez más grandes y que eso ha provocado que incluso la estructura sí, que se caiga, ¿no?
porque al final terminan siendo toneladas de peso. Entonces sean cuidadosos también con eso. Y bueno, si van a querer unas cuantas plantitas, no hay problema, ¿no? Unos, pues sí, unos cuantos kilos está bien, pero solo lo pongo ahí para que luego no digan que nadie se lo dijo. Es importante también. Entonces, aquí unos ejemplos, opciones que tienen, ¿no? Como, pues yo les dije, yo no soy muy fan del reciclaje, sobre todo cuando es cosas plásticas, pero que sepan que están en los huertos de guerrilla, que se han hecho con materiales, ay, se han hecho con televisores, con refrigeradores, con lavadoras vacías, en lugares de donde hay, sí, necesidad de alimentarse y poca disposición eh, de suelo o de recursos. Entonces, mira, si hay gente que ha sembrado en un televisor o incluso en zapatos, pues mira, que tú no puedas sembrar en unas cubetas de 20 litros que tienes ahí arrumbadas. Entonces, eso, ¿no? Como puedes. Eh, sí, sí, usa tu ingenio, ¿no? Límites tu imaginación. Aquí hay varias opciones y en internet seguro encuentras un millón más, ¿no? Unir pallets, reciclar guacales, como les había dicho, cubetas, ¿no? Solo recuerda que cumpla con los requisitos que anteriormente dije. Eso es importante. Yo puse aquí estos dos puntos que me parecen sumamente importantes y no siempre te lo dicen esos youtuberos que hacen huertos, pero me parece bien importante que al momento de considerar pues el material, por ejemplo, sí, si tú decides hacer un huerto en guacales, que es el más común, pues piensa en su durabilidad, ¿no? Entonces, los guacales te duran, en mi experiencia, entre 1 a 2 años como máximo. Después se desbarata, ¿no? La madera pues no soporta siempre la humedad y demás. Entonces considera eso, ¿no? Y pregúntate, bueno, me va a servir ahora, pero en 1 año y medio más o en 2 voy a tener que reemplazarlo. O si dices, quizá, no, yo quiero un huerto que me dure años. Entonces voy a invertir para ello y voy a usar una, sí, madera de primera calidad y voy a mandarla a hacer como eso, ¿no? Como determínalo. Bueno, aquí hago la nota, yo he experimentado mucho con la madera, entonces siempre saber si vas a ponerle una recubierta, ¿no? Ver eso, ¿no? Como decidir reutilizar y saber que no va a estar siempre en la misma condición, porque pues claro, la madera pues es orgánica y em, no sé, las recubiertas, por ejemplo, son muy populares para prolongar su vida. Y por supuesto, como lo dije, cuidarse de la toxicidad y los tratamientos o microplásticos. Aquí, por ejemplo, en el tema de las cubetas de 20 litros, solo cuidar, ¿no? ¿Qué hubo antes en esa cubeta de 20 litros? Bueno, si hubo vinagre, por ejemplo, pues ahora le va, pero si hubo ahí, no sé, una pintura, una sustancia química que puede ser dañina, pues ten cuidado. Siguiente paso. Si tú tienes un jardín y ya sabes que cuentas, eres uno de los afortunados o afortunadas en tener tierra en tu casa, pues cuenta, bueno, asegúrate de esto. Delimita el lugar, ¿no? Dibújalo con cal, dibújalo en tu imaginación, tómale una foto o hazle un screenshot desde Google Maps satélite y delimita, ¿no? Como va, este es el territorio que tengo, en dónde voy a poner el huerto y dibújalo, ¿no? Imagínalo, hazlo. Igual también para los que van a hacer en contenedores. Em, Dibuja los pasillos, ¿no? Haz este ejercicio y todas las zonas de cultivo es importante que puedas alcanzarlas sin esfuerzo, ya que nos referimos a esto. Si tú tienes un jardín y quieres ahí poner una cama de cultivo, siempre procura estirar tu mano y que no sea más ancho tu huerto de lo que se estira tu mano, ¿no? Porque si en algún momento cultivas, pero te cuesta, o sea, tu zanahoria está a 1 metro más del que puedes cosechar y ni modo tienes que pisar las otras hortalizas, pues no va a estar tan buena onda, ¿no? Entonces, que haya inteligencia también en esa forma del diseño. Entonces, por eso ponía que hay que ser, pues sí, hay que tener astucia para poder alcanzar todas las partes del huerto sin este esfuerzo. Igual si quieres aprovechar al máximo, puedes hacer pasillos de mínimo 20 centímetros de ancho para que pase una carretilla si es grande, o más, ¿no? Si quieres comodidad, depende también, ¿no? Si quieres, digamos, si vas a hacer ahí ya
un huerto en un asilo, pues vale la pena que tus pasillos sean anchos para que pasen silla de ruedas, no sé. O si va a ser un huerto escolar, pues que los niños, ¿no? Pasen cómodamente o que no va a ser lo mismo que alcance un niño como a cosechar de la distancia que lo que un adulto con su mano larga, ¿no? Entonces, pensar todas esas cosas. Y bueno, otro punto de la planeación es asegurarte de que no exista estructura por debajo de tus cultivos o saber bien, ¿no? Cómo está hecha esa casa, si hay tuberías, si hay registros, etcétera. Cualquier información es importante. Por eso hay que echarnos un clavado en el lugar, como decía al principio de esta clase, ¿no? De esa planeación, en el análisis de sitio. Eh, pues sí, tienes que sacar toda la información que tengas del lugar donde lo vas a colocar. Y entonces, aquí les traje unos ejemplos de cómo delimitar un espacio cuando estamos hablando de un huerto directo. Y aquí hay un montón de ejemplos, ¿no? De ladrillos, madera, a veces ni siquiera se hace una diferencia, o con cosas recicladas como botellas de vidrio, ¿no? Si ahí tienes tu colección de, de tus botellitas en casa o tu tío tiene unas en su casa, pues pídeselas y así delimitas, ¿no? O bueno, ya si quieres invertirle, pues puedes hacer algo más producido, ¿no? O utilizar, como en el caso de la agricultura sintrópica, que valora mucho la materia orgánica, pues vale la pena que utilices la materia orgánica que hay en tu espacio. Y así bueno, estos son algunos ejemplos, hay muchos más, hay tantas maneras, la verdad es que hay una diversidad y una ingeniosidad en lo que ha hecho la humanidad que te vas a inspirar y dependerá de qué prefieras, ¿no? Y entonces, por otra parte, te vas a dar cuenta que evidentemente tu cuerpo es increíble, pero las herramientas te tiran mucho paro. Entonces, ¿qué herramientas vas a usar, no? Sí, tu cuerpo va a ser la principal y más importante herramienta, pero sí es importante que sepas que es una gran inversión contar con herramientas básicas, pala de mano. em, bueno, si tu espacio es pequeño, que tengas cosas de mano, ¿no? Si no tienes más que un par de macetas, bueno, pues con estas como las que están en la imagen vale la pena, ¿no? Que son cosas de mano, que son pequeñas, que es una pala, un trasplantador, un rastrillo, tijeras de corte pode, guantes sugerentes, ¿no? Hay quienes solo hacen todo con una pala y yo he visto quienes es como su pala multiusos que lo hace todo, pero si ustedes son piquis, pues ya pueden ahí eh, invertir para sí, como herramientas especializadas. Si ya tiene un espacio grande, pues obviamente la cantidad de tierra, la cantidad de movimiento que va a haber ahí, pues va a ser diferente. Entonces vale la pena tener herramientas grandes que pueden usar con todo su cuerpo, ¿no? Y eso les va a ahorrar mucho, mucho trabajo. Palas grandes, palas de cavar, azadones, bielo, carretillas, botas y para ambos aspersores, para remedios y tratamientos que pueden encontrar pues como sulfatadoras o bien los típicos, si son pequeños sus huertos así de balcón, pues un atomizador como para el cabello, una pistola de agua les viene bien. Lo importante es que ustedes sepan usar esto, ¿no? Porque no son herramientas tan baratas, pero pues si pueden ahí buscar la herencia familiar, está bueno. Seguro, los aseguro, seguro alguien en su familia tiene el asadón o el bieldo de hace unas generaciones y eso sería bien bonito de recuperar. Entonces averigüen si sus abuelos o sus abuelas tienen, ¿no? Como esta herramienta. Em, y bueno, ahí podemos hablar de marcas y demás, pero yo empezaría por decir, eh, acérquense a esos huertos. Exacto, la cosa va aquí. Cuando estén en esos huertos en los que van a voluntariar, entonces aprendan a usar herramientas, apréndanlas, ¿no? A usar con el cuerpo. Eh, no es algo no es algo del otro mundo, sin embargo, sí requiere aprender a usar para que no se lastimen el cuerpo. Entonces, sí, eso es lo que diría, ¿no? Consideren eso. Y bueno, esto quisiera como ir aterrizando, invitando como a dentro de uno de los impulsos de los que hablé al principio, mencionaba la permacultura y la permacultura
pues es un sistema de diseño inteligente que invita a diseñar a partir de estos 12 principios. Y a mí me parecen muy valiosos también al momento de crear huertos y de llevarlos en el tiempo y acompañarlos en su desarrollo, pues porque me parece que dan bastante, ¿no? Como de pronto, pues sí, tienen, están acompañados de estos como refranes o estos dichos. Y hay mucha sabiduría, entonces no vamos a verlos ahora porque ya tenemos que cerrar este espacio, pero les hago la invitación, ¿no? Como no solo a que vayan hacia la permacultura, ¿no? Vayan hacia estas otras opciones, otros impulsos y échense un clavado, ¿no? Se van a dar cuenta de que la mayoría tiene unas propuestas muy bonitas y muy respetuosas. Y yo les traje solo estos 12 porque me parece que engloban rápidamente cosas que podemos ir considerando. Entonces, ténganlo ahí, ¿no? Como imprímanlos, averigüen, vean como qué rayos quiere decir que los árboles no dejan ver el bosque, ¿no? O que el sendero correcto no siempre es el de muchas pisadas, ¿no? Como, y vean qué es lo que propone la permacultura. Y pues cierro con esta frase de un agricultor maravilloso que no fue el padre de la agricultura natural, fue un sucesor, digamos, un aprendiz y quizá uno de los más populares impulsores de la agricultura natural, esta que les mencionaba del no hacer. Pero su visión muy maravillosa. Fue un gran científico, hizo mucha investigación y llegó a un punto donde su vida, donde le llega este momento epifánico y decide que ya no quiere estar entre laboratorios y entre herramientas que ayudan a este sistema violento pues sí, que busca solo el bien de pocos. Y entonces decide que lo que quiere hacer el resto de su vida es irse a una finca y cultivar. Y entonces este gran hombre que además hizo unos aportes impresionantes y creó las famosas bolitas de vida, que en japonés reciben un nombre como Nando Dengo, algo parecido, no recuerdo ahora con precisión. Bueno, este hombre da esta frase que a mí me parece preciosa y que es una invitación también. Y la frase dice, el fin último de la agricultura no es la producción de alimentos, sino el cultivo y perfeccionamiento de los seres humanos. Entonces, bueno, invitar a quien está viendo esta clase a que se acerque a esto, ¿no? Como a perfeccionarse a través de cultivar y en verdad les prometo que es una aventura extraordinaria y yo creo que las más bonitas. Y la invitación también es como a resignificar el valor que tiene quien trabaja la tierra, ¿no? Como que tenemos muy denigrado el papel del agricultor o la agricultora, que por cierto muchos antropólogos dicen que fueron las mujeres quienes empezaron a cultivar la tierra. Ya, solo era una nota. Pero bueno, esto, ¿no? Como reivindicar esta labor y apropiarnos, reapropiarnos, ¿no? Como lo que siempre nos ha pertenecido, que es conducir y sembrar nuestro propio alimento, ¿no? Y esto fue una pequeña, a ver, todo lo que pude decir en una hora en torno a cómo crear un huerto, pero híjole, hay mucho de lo que hablar, ¿no? Del compostaje, de las asociaciones de cultivo, de las diferentes formas de, pues sí, de sembrar diferentes familias hortícolas, no sé, mm, millones de temas. Entonces, esta es la invitación a que, pues primero, piensen en reivindicar, ¿no? Su propio camino y su propia alimentación. Así que vayan pensando estos días que vienen, vean los vegetales de sus platos, ¿no? Pregúntense de dónde viene esta calabaza, de dónde viene esta zanahoria, de qué estado, ¿no? Y por qué yo no la estoy cultivando, ¿no? Y porque aseguro que en el momento en que comiencen a cultivar su alimento, pues va a cambiar no solo su alimentación, ¿no? También van a cambiar sus pensamientos, también van a cambiar sus hábitos y hagamos que el mundo de la agricultura vaya teniendo más adeptos hasta que seamos una comunidad que pueda enamorarse nuevamente, ¿no? De cultivar la tierra. En fin, pues muchas gracias por estar aquí, a quienes estuvieron por aquí y a quienes van a ver la grabación.
les hago la bienvenida también. En Arborema tenemos una formación de agricultura que dura 11 meses y que estamos haciendo anualmente, donde hay maestros muy grandiosos que nos comparten de su sabiduría y por supuesto otros momentos y espacios de talleres y de cursos a lo largo del año, algunos virtuales, algunos presenciales. Así que no se dejen ir como solo por este lugar. Si ustedes encontraron un huerto, averigüen qué cursos tiene, qué talleres tiene. Si conocen gente que sabe sembrar, acérquense a esa gente. Les aseguro que guardan secretos que la mayoría de personas no. Entonces, pues bueno, muchas gracias. Gracias a Ecos de la Comunidad por esta iniciativa del Día de la Antitierra. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Yay, muchas gracias a Ciel por tan bella presentación. Espero que quien la haya visto se sienta motivado, motivada para empezar su huerto. Bueno, primero para buscar uno, voluntariarse en el huerto, conocer y luego ya empezar el suyo propio. Yo tengo una pregunta, pero antes de hacer la mía, quisiera ver si Erin o Eric tenían como alguna pregunta, algún comentario que le quisieran hacer a Ciel. Al, Adelante, sí, sí existe, sí hay. Yo tengo un comentario más que nada. Siento que ahorita no tengo una pregunta específica porque es mucho de crear y hacer y las dudas surgen, pero pues te quiero agradecer mucho porque siento que los temas que nos enseñaste hoy son temas muy sensibles donde realmente la naturaleza es observar, ver, sentir y estamos como muy poco familiarizados con eso, de que siempre es como, ah, esta semilla, plántala, riégala, suerte. Entonces, gracias por haber abierto como este espacio donde, o sea, no solo somos como encargados de crear o de producir, sino como de cuidar y de sentir. Gracias, Eri. Pues gracias a ti también por estar aquí, ¿no? Y por interesarte en esto. No es como, creo yo, todavía. mm, Está empezando por moda, ¿no? Pero la verdad es que qué buena onda que la gente sienta este impulso, ¿no? Yo creo que ya viene de tierra interna preparada, ¿no? Como para hacer algo. Entonces, sí, gracias, gracias también por estar aquí y a compartirlo, ¿no? Como la invitación es que compartan esto, lo que más resonó en su interior, pues con la gente que aman, ¿no? Como con los vínculos que aprecian y que vayan predicando la palabra del huerto por ahí, para que todos nos volvamos, pues sí, cultivadores de la tierra. No sé si hay alguna otra pregunta, Eric, o nos pasamos a la de Fer también. Pues, pues no, igual me voy a sumar a los agradecimientos también. Estuvo pues muy bonita la charla y en general creo que tocaste un montón de puntos y recomendaciones que en su momento ya las había también escuchado, pero siempre es bueno recordarlas y tenerlas presente. Hay pues una duda que a lo mejor es muy recurrente y depende mucho del tipo de huerto, del tipo de propósito, incluso de las especies o de los cultivos que se siembren, pero a veces está como que esta conflicto o disyuntiva entre querer tener como que todo orgánico y querer que sobreviva, ¿no? Entonces, ¿hasta qué límite consideras tú que está bien equilibrar, hacerse valer también de pequeños estímulos adicionales como fertilizantes, enraizantes, sobre todo como para las primeras partes del proceso, que es el establecimiento y que muchas veces es lo que termina motivando o desanimando, ¿no? Para la conformación del huerto, porque luego se hace todo como muy paso a pasito, muy meticuloso y muy cuidadoso, y pues la plantita tarda muchísimo en crecer y ya te desanimaste. Entonces ya la primera recomendación de cualquiera es, no, pues es que échale un enraizante, échale ahí un fertilizante, un abono para que crezca más rápido y demás, pero entonces a lo mejor ya pierde un poquito la magia. Sin embargo, pues dicen, de repente es necesario hacerlo. Y en ese mismo sentido, ¿qué opinas sobre el tratamiento de las plagas?
hay que hacer un lógico, hay que optar por insecticidas naturales, orgánicos también, o también en algunos casos muy extremos cabría la recomendación de usar algún insecticida pues ya más químico, por lo mismo, ¿no? De que tanto costó trabajo hacer crecer los cultivos para que pues una plaga ahí nos haga la travesura. Entonces, sobre este balance, ¿qué opinión tengas? Y pues de antemano, gracias también por la exposición, estuvo muy. Gracias, Eric. Uy, pues muchas ideas que se me vienen a la mente, pero para ser concreta, quisiera responderte con esta frase que no sé quién me dijo un día, pero luego ya yo la adopté y siempre se la digo a las personas que están aprendiendo esto, y es, pues el peor huerto es el que no se hace, ¿no? Como eso diría. Y sí, como huertero que va empezando en tu caso, ¿no? Como... em, pues cuando inicias, indudablemente hay mucha información, hay muchas posibilidades, como dices tú, ¿no? He encontrado muchas personas que mm, se agüitan porque no lograron sobrevivir sus plantas, ¿no? Y es una cuestión de ensayo, ¿no? Ensayar, ensayar y buscar estas opciones. Lo que yo te diría es, a mí personalmente me pasó que en mis primeros huertos yo sí compré tierra de monte, ¿no? Yo sí apliqué ciertas cosas compradas, ¿no? Que no necesariamente eran tan ecológicas. Sin embargo, mis ganas de aprender como que sí era mejor, ¿no? Me permitió ir reconociendo que no estaba tan padre, quizá comprar tierra de hoja que traían del corredor biológico, ¿no? O que ciertos plaguicidas, pues, eran, pues sí, no eran muy buenos para el ecosistema, ¿no? X, Y, Z. Entonces yo te diría, empieza, ¿no? Como empieza. Lo más importante es empezar, ¿no? Y justo en el camino ir ensayando y te das cuenta de que algunas cosas, eh, pues sí, son más agroecológicas que otras. Por eso invito siempre a que busquen huertos cerca de ustedes, ¿no? Que estén practicando, ¿no? Y que ellos, y que aprendan, ¿no? Y te vas a encontrar infinidad de posibilidades ecológicas y caseras para resolver el tema de las plantas. Y bueno, ya si tienes algo muy dramático que no se puede erradicar y no sabes cómo, pues bueno, ver, ¿no? Pero siempre te aseguro, siempre vas a encontrar una opción, siempre. Es como estas recetas mágicas que dicen que con vinagre y bicarbonato todo pasa, ¿no? Un poco así es en el huerto. Te vas a dar cuenta de que hay cosas sencillas que sí se pueden aplicar. Sí, esa sería mi respuesta, ¿no? Como, o sea, por una parte, el peor huerto es el que no se hace, por otra parte, ensaya, ¿no? No, permítete, ¿no? Como esto al principio. Y por otra parte, pues sí, averigua, ¿no? Como qué opciones hay, porque te vas a dar cuenta de que el abanico es súper amplio. Eso, súper. Tú, Fer, ¿cuál era tu pregunta también? Ay, como que Eric me la robó porque la mía también era, te iba a preguntar cuál era tu experiencia con las plagas, porque también había escuchado que las asociaciones entre plantas a veces ayudan, que hay plantas como aromáticas que ahuyentan a ciertas plagas, eso había escuchado yo. Pero bueno, también ahorita también me surgió otra duda. Obviamente tú hablabas, ¿no? De definir como que el propósito del huerto, qué tipo de plantas te gustaría instalar y demás, pero ¿hay algún tipo de plantas que tú recomiendes como para principiantes? No sé, una que sea fácil de cuidar, que no necesite tanto riego semanal, por ejemplo. Sería eso, básicamente. Va. Oye, yo quería sí sumar a tu primer pregunta algo. Lo primero es como, al igual que en nosotros, pues sí, en nuestros cuerpos como seres humanos, la enfermedad llega cuando digamos que el campo es propicio. Lo mismo pasa con las plantas. Si hay algo en desequilibrio, las plantas se enferman. Entonces, pensar que un huerto sano
generalmente es resistente a las plantas, ¿no? Entonces, un buen camino en pues sí, en la agricultura es que pensar todo el tiempo que estás cuidando este organismo y que es un niño fuerte, una niña fuerte, ¿no? Como eh, está nutrido el suelo, eh, eso, ¿no? Como pensar también desde ahí, como ese bebé está nutrido. Entonces, siempre que tengas un niño con buenas defensas, pues es porque tiene buena alimentación, tiene buenos hábitos, ¿no? Esto. Y lo segundo que decías que fue en torno a, espera, se me fue, dijiste en torno a qué, recuérdame. A plantas como para principiantes. Ah, claro, sí, oye, qué buena pregunta, súper buena pregunta. Yo recomendaría comenzar, sin duda, con la que te motiva, ¿sabes? Si a ti te motiva tener flores, por ejemplo, a mí me encantan las caléndulas y yo así amo las caléndulas, como no tienes una idea, y su olor así me extasía. Entonces, sí o sí, yo quiero caléndulas en mi huerto. No es lo más fácil para plantar, pero me motiva mucho a aprender. Entonces, puede ser un gran incentivo. Sin embargo, sí hay hortalizas de fácil cuidado, ¿no? Por ejemplo, las acelgas son excelentes para principiantes porque si de pronto se te olvida regar o no eres tan sí, como meticuloso, meticulosa con el cuidado, sobreviven. O aquellas de ciclo corto que en pocos días ya te dieron la hortaliza, como es el caso del rábano. Algunas especies, desde que tú pones la semilla hasta que te comes el rábano, pues pueden pasar 28 días, un mes, mes y medio, y entonces puede ser un gran incentivo que al mes ya te comas tu rábano y sientas esa emoción, ¿no? Entonces, diría como esos tres que tengan ciclos cortos de vida, como en el caso del rábano, que sean de poco cuidado, como en el caso de las acelgas, o bien que tú así tengas un crush, ¿no? Como que digas, "Sí, necesito ayudar a que esto lo logre porque lo quiero, ¿no? En mi vida. Eso, esas serían mis tres recomendaciones. Ujú. Va, excelente, muchas gracias. Sí, y Ujú. no, y invitarlos a que sigan pues sí, invitarles a que sigan aprendiendo más, ¿no? Y sintiendo más curiosidad y bueno, quizá, no sé si mañana digan ya me voy a aventar a hacer un huerto, quizá no, ¿no? Quizá pasen un año antes de que les acuerden otra vez de este impulso, pero sí invitar a que se acerquen, ¿no? Como a las plantas, hagan estas exploraciones, ¿no? Consuman cada vez más como cosechen, si pueden ir al bosque y si saben que es comestible, eso, ¿no? Como vayan creando un vínculo eh, con las plantas que están en su medio. Eso también es una forma de cultivar, no necesariamente a través de un huerto, ¿no? Hay muchas otras formas de cultivar la vida. Eh, en fin, eso. Va, excelente, muchas gracias. Sí, ya le digo a mi papá que ya hay que quitar todo el pasto del jardín y armar este huerto. Buenísimo, Este, porque además los, um, los jardines con pasto son una práctica terrible que sí, nada nos más gastas heredaron ahí. agua. Sí, que no aporta nada al ecosistema, que limita de mucho alimento a mucha fauna. Todo muy mal con los pastos en las prácticas comunes urbanas del ser humano. No hablando de los pastos que puedes encontrar, por ejemplo, en la tundra y así, que tienen su labor ecosistémica, pero mejor sembrar flores, ¿no? A que tengamos un pasto que solo nos da como comodidad a, pues, a nuestros congéneres. Entonces, hay que sembrar más flores. Sí, y incluso he visto que sí hay como sustitutos como de pasto, o sea, por ejemplo, recomiendan una especie de trébol que también ayuda como a fijar nitrógeno, y algo así también, como que he visto algo así al respecto, que también se podría. Totalmente. Sí, sí, lo ideal es que estemos creciendo algo, ¿no? En ese espacio. Igual les invito a que se den un clavado por la agricultura sintrópica, ¿no? Quizá no quieran sembrar algo ahora, pero pueden poner semilla para que el suelo se esté trabajando solo, ¿no? Como ahí. Pero bueno, en fin, pues gracias por estar en este espacio y por la invitación también. Ay, muchas gracias. Bueno, voy a compartir, te tenemos un reconocimiento. ¿Dónde lo dejé? Aquí.
por parte del equipo de ecos de la comunidad. A ver, allá se ve. Espero que sí se vea. Ya se ve, ¿no? Ahí está. Aquí nuestro reconocimiento para ti te lo vamos a hacer llegar por correo, por WhatsApp. Este, y pues nada, agradecerte también por la ponencia del día de hoy, muy interesantes los consejos. Pues quedará grabada, ya saben, lo pueden ver una y otra vez en YouTube con calma. Y, y pues nada, muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias también. Oigan, e invitarlos, porque justo esta constancia es por el taller que voy a dar el próximo domingo, que va a ser presencial. Entonces, si quieren aprender a hacer composta, ahí pueden aprender a hacer composta. Ah, sí, cambió ahí, tenemos que cambiar el título ahí también. Pero sí, Exacto. Gracias, de todas maneras, muchas gracias también. Qué bonito ser parte de esto. sí, muchas gracias. Pues bueno, voy a dejar ya de grabar, voy a detener la grabación.